Ahora los invito a introducirnos en nuestra entrevista, como les anunciábamos, el economista Ernesto Talvi, director del Instituto Ceres, que nos acompaña. Bueno, Ceres por sus siglas, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, un hombre que ha brindado muchas conferencias, seguramente ustedes lo han visto en alguna presentación, inclusive que ha hecho aquí en el departamento de Maldonado, como por ejemplo la que tuvo lugar en la noche de ayer. ¿Qué tal? Mucho gusto, bienvenido. Un gusto, Marcelo, gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. ¿Cómo estuvo la reunión de anoche con la Unión de Comerciantes, la Cámara Empresarial? Sí, la organizó la Cámara Empresarial, pero fue una reunión abierta a todo público. Eso es lo que estamos haciendo por todo el país, los encuentros ciudadanos, con el lema por el Uruguay que soñamos, porque los uruguayos nos hemos olvidado de soñar con un país posible y un país mejor. Y es importante cuando uno plantea políticas públicas que no sea simplemente una sumatoria de propuestas, sino que esté enmarcada dentro de una idea de país, de un sueño colectivo, además de un sueño que heredamos de nuestros abuelos y que todos tenemos mal que bien en nuestro subconsciente, dormido o alerta, pero ahí está. Y digo siempre lo mismo, el país que nos heredaron nuestros abuelos, el que me contó mi padre, fundamentalmente no es el de ser el país más rico ni el país de moda en las revistas financieras del mundo, pero sí la de ser un país digno, un país justo, un país amable, orgulloso de tener un pueblo educado, algo que hemos perdido, y con raíces y valores cívicos muy profundos, algo que por suerte todavía preservamos. Un pueblo educado, qué importante eso que tú estás señalando. A propósito de la disertación de ayer, en el marco de lo que fue esto que señalaba Ernesto Talvi con la Cámara Empresarial, pero abierta a todo público, la coyuntura económica, la importancia que tiene la educación en el desarrollo del país. Y esto puede decir, todo el mundo lo dice, la importancia de la educación en el desarrollo del país parece una frase, un eslogan, un cliché, pero en realidad nos va la vida en la educación. Y tenemos una decadencia importante. Y yo señalaba de que uno piensa en un economista y hablar de números, cifras, porcentajes, las gráficas, superávit, déficit, inflación, ajuste fiscal, pero el tema de la educación, que de pronto no es el lenguaje adecuado, o no es el lenguaje adecuado, no es el lenguaje que acostumbra a emplear un economista, hablar de la educación, pero en tu caso haces un énfasis especial en la educación del Uruguay. Siempre ha sido nuestro tema desde que empezamos hace 18 años. Asumimos la dirección del CERES, del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. La economía es una ciencia social, Marcelo, y por ende el centro de la atención es el ser humano. Así que, aunque muchas veces se pone énfasis en cuestiones estrictamente económicas, como pueden ser los booms y las crisis, el empleo, el desempleo, en fin, la inflación y la carestía, los salarios, el ajuste fiscal, etcétera, digamos, todo lo que concierne a la cuestión humana es objeto de estudio de la economía como ciencia social, y por ende la educación es objeto de estudio y sí, como tú decías, nos va la vida primero porque el tejido social del país se ha corroído de una manera tremenda. Hoy tenemos un problema de guetización de la sociedad enorme. Lo viven aquí en Maldonado, digamos, con las concentraciones de poblaciones marginales en los cordones de la ciudad, pero esto que ocurre en Maldonado en mayor o menor medida ocurre en todos los departamentos del país y son áreas geográficas muy concentradas, comunidades deprimidas con características muy ajenas a la cultura subyacente en el resto de la población. En fin, donde los chicos no tienen oportunidades. Para que nos hagamos una idea, en 1 o 2 de cada 10 terminan el liceo. De los que terminan, el 80% no reúnen las destrezas mínimas para insertarse en la vida laboral. Están los nuevos datos de las pruebas PISA y siguen confirmando. Sí, 50% de los jóvenes en el país y 80% en los contextos vulnerables no reúnen las destrezas mínimas para insertarse en la vida laboral y en la sociedad del conocimiento. 50%. Sí, 1 de cada 2. O sea, que quedan condenados o a la informalidad, trabajos
mal pagos, sin protección social, quedan condenados a la caridad del Estado, que a la larga debilita la calidad institucional porque es un incentivo al clientelismo político. Quedan condenados a elegir el delito como forma de vida, y entonces y las formas más lucrativas del delito, que es tráfico y distribución de drogas, y de golpe las narcomafias se vuelven empleadores atractivos. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es un plan de saturación, para ponerlo en los términos del ministro del Interior, pero un plan de saturación de liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país. ¿Construir liceos nuevos? Se necesita construir liceos nuevos porque la gestión en contextos vulnerables institucional es totalmente distinta y arranca por una arquitectura distinta. Arranca porque se necesita mucha cantidad de horas de clase, 10 horas diarias, lunes a sábado, liceo de verano, de manera tal que los chicos solo tienen 3 semanas de vacaciones, porque no es solo un lugar donde van a aprender, es un lugar de contención social, de inclusión de la familia y de inclusión de la comunidad. Es construcción de comunidad teniendo como sol, como dínamo, como centro el liceo. Y empezamos por el liceo porque en primero, segundo y tercero es cuando realmente se pierden los chicos, desertan del sistema. Es un lugar donde se les da de comer a la mañana, al mediodía y de tarde, donde se les hacen chequeos periódicos de salud física, odontológica, psicológica y oftalmológica, para asegurarse de que estén bien alimentados y bien atendidos y por ende en condiciones de absorber el aprendizaje. Hay tutorías individualizadas para los chicos que tienen dificultades de aprendizaje y de conducta. Hay una integración de las familias para que se comprometan con el éxito académico de sus hijos y con los valores de estas instituciones que predican mucho el respeto, el cuidado del lenguaje, el cuidado personal, el respeto por los mayores, el respeto por los profesores y sobre todo, y esto es muy importante, un director con cualidades de liderazgo y con conocimientos de gestión en instituciones de contextos vulnerables, que ya digo, son muy distintas que las instituciones normales de la ANEP, y un cuerpo docente integrado, coherente, comprometido, digamos, con la causa. Es un diagnóstico fabuloso, ¿no? Lo que quiere decir, Marcelo, es que este tipo de instituciones, que por suerte tenemos un ejemplo aquí de una institución laica, gratuita, primera que es privada, gratuita y laica, que funciona en Casaballe, en el barrio, con el mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, con el mayor porcentaje de asentamientos irregulares en Montevideo, y que está teniendo un éxito académico extraordinario, es que está siendo reconocida en el mundo como una institución modelo. Yo conocí otras, y te aseguro, Marcelo, que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra. Doy 2 o 3 datos que son extraordinarios. Estos chicos... hablamos del liceo, el Impulso se llama. Me sería ideal, Impulso. Sí. Los chicos llegan con 4 años de rezago en lectoescritura, de sexto para entrar a primero del liceo. 4 años. Algunos no saben escribir su nombre. Llegan con problemas de contexto muy serios, vienen de familias a veces desintegradas, donde hay violencia doméstica, donde hay miembros que están en prisión o que están en el tráfico de drogas o que están en el delito. Vienen con problemas alimentarios, con problemas psicológicos por falta de atención en tiempo y forma, y aún así, en 3 años se logra que chicos que jadeaban cuando corrían 500 metros ahora tengan un equipo de fútbol, compitan en ADIC y ganen la Copa de Bronce, que las chicas compitan en intercolegial y ganen la Copa de Plata, chicos que en los que tenemos 90% de retención de tercero a cuarto, cuando en liceos del mismo contexto la retención es del 20%. O sea que 90 de cada 100 pasan de tercero a cuarto. ¿Por qué? Porque se ven a sí mismos con la posibilidad de hacer estudios terciarios. 5% cuando entró pensaba que iba a hacer estudios terciarios. 5 de cada 100. ¿Por qué? Porque la palabra futuro para ellos no existía. Algo que para nosotros es tan normal. Futuro, ¿cuál es mi futuro? Yo no puedo planificar mi futuro. Yo vivo el día, no sé si voy a estar vivo dentro de una semana.
Ahora 85% se ven a sí mismos como profesionales. ¿Y qué se hizo para lograr eso? ¿Es la materia prima que hay dentro del liceo, el recurso humano, los planes de estudio? Los recursos humanos, es este modelo de gestión que describía Marcelo, que es muy intensivo en horas de clase, técnicas de manejo de aula para chicos que tienen dificultades de aprendizaje y de atención, técnicas de manejo institucional que incorporan la alimentación y la salud como una parte del currículum, que incorporan al trabajo con la familia como parte de la currícula. Por eso no es solo un programa académico y pedagógico, es un programa de contención social, de integración social. Me decía el jefe de la policía comunitaria, hace 25 años que trabajo acá, la policía comunitaria en Casaballe, 25 años trabajando con problemas de violencia doméstica, maltrato infantil, maltrato a los ancianos, esos son los temas con los que tiene que lidiar la policía comunitaria. Decía, en 25 años esto es lo mejor que le ha pasado al barrio. Cambió a los chicos, cambió a las familias, cambió a la comunidad. Ahora, ¿por qué no se toma ese ejemplo que lo tenemos? Es tangible, es real, así como fue el jubilar o como es el jubilar. Jubilar está a 6 cuadras. ¿Por qué no se toman esos ejemplos que primen, que digamos, este es el modelo? Porque yo te hablaba de un diagnóstico, vos trazás un panorama que decimos que fabuloso, ¿no? Pero construir liceos, ¿de dónde se saca la plata? Recursos humanos, los liceos que tenemos, hay profesores que todavía hay horas vacantes, no se han tomado todas las horas, hay pérdida de días de clase, o sea, no logramos completar 9 meses de clase como para pensar todavía en liceos de verano, o sea, está buenísimo lo que vos decís, pero estamos tan lejos y vos decís que lo tenemos al alcance de la mano. Al alcance de la mano. En primer lugar, cuidado con los docentes, tenemos 40.000 docentes en secundaria y UTO. La mayoría de ellos son vocacionales. Sí. Están en esto porque les gusta. Por supuesto. Pero si el sistema los aplasta, los desmotiva, los desestimula, en fin, los profesores de impulso son los mismos de la ANEP, pero hay otra motivación, hay otro estímulo, hay un equipo, hay un compromiso y hay esto que finalmente todos los seres humanos hay una trascendencia porque uno está en el día a día y esto es lo que está haciendo el director con su equipo, salvando vidas, dándole futuro a chicos que de otra manera no lo tendrían. Nosotros propusimos instalar uno de estos liceos, con este modelo de gestión u otro, porque hay variantes de esto, ¿no? Esto no tiene por qué ser, es un ejemplo de éxito, pero hay otros. Uno en cada barrio vulnerable de todo el país. El costo y que sean gestionados por el plan Seguigual, porque lo que hay que hacer con la normativa jurídica que tiene ANEP no se puede hacer. Entonces se tiene que gestionar de fuera de la ANEP, el plan Seguigual es un buen lugar en donde localizarlo, y en colaboración y coordinación con la ANEP, o sea, desde afuera pero con la ANEP, que es la que va a proveer a los docentes y va a proveer a los directores para atender a los 50.000 chicos que atenderían de primero a cuarto estos 136 liceos. Cuesta por año $240 millones. Eso es $4.800 por alumno. Y esto se compara habitualmente con los $2.300 que le cuesta a ANEP el alumno. Pero si uno hace la cuenta de alumno, ¿cuánto le cuesta a ANEP un alumno egresado de cuarto? Dado que ANEP tiene mucha repetición, o sea que un chico para hacer 4 años le lleva 6 en promedio, y mucha deserción, solo 6 de cada 10 terminan cuarto. Entonces ANEP usa un montón de recursos en chicos que están en el sistema un tiempo y después no se gradúan. Por alumno egresado ANEP gasta $4.600. Lo mismo que gastaríamos en estos liceos. Pero donde los chicos se graduarían en tiempo y forma, saldrían con el triple de horas de clase, saldrían con una currícula mucho más rica, con una situación alimentaria y de salud mucho más sólida y con una integración de la vida familiar y comunitaria muy positiva y de muy sana convivencia. Entonces, por la misma plata prácticamente podríamos estar haciendo esto. ¿Y por qué no se hace? Y no se hace, yo le trasladaría esa pregunta. Estamos de acuerdo, al presidente de la República, al ministro de Educación y Cultura. Yo le trasladaría esta pregunta al movimiento de participación popular, que es el que controla la educación. Porque la educación se controla desde el CODICEN, desde el Consejo Directivo Central, desde la ANEP, la Administración Nacional de la Enseñanza, no desde el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces,
El MPP controla la educación, entonces el MPP tiene un líder que dijo que educación, educación, educación y que no me la llevaron con el tema de la educación. Yo me pregunto, hoy que tienen el control de la educación, no hay nadie que se la tenga que llevar, porque estamos muchos de acuerdo en que hay que transformarla. Habría que preguntarle al expresidente Mujica y a Neto por qué, ante una emergencia humanitaria generada por el fracaso educativo, estamos en esta parálisis absoluta de realización. Yo creo que nos deben una explicación a los ciudadanos de por qué, si pudiéramos con los mismos recursos conseguir resultados infinitamente mejores, por qué estamos en la situación que estamos y por qué personas renovadoras y reformistas que tenían ideas parecidas a estas o en estas o más o menos en esta dirección, como Fernando Filgueira, que fue el subsecretario de Educación, y Juan Pedro Mir, que era el director nacional de Educación, por qué gente tan preparada, tan inteligente, con un conocimiento profundo del sistema y con ideas renovadoras, por qué fue expulsada o se sintió expulsada del sistema. Nos deben una explicación a los ciudadanos, porque los ciudadanos estamos poniendo mucho dinero en la educación. En los últimos 10 años se duplicó el gasto educativo y empeoraron los resultados. Se duplicó el gasto en seguridad y tenemos el triple de rapiñas y tenemos 60% más de homicidios. Se instalaron las narcomafias en la vida del país que antes no existían. Gastamos el triple en salud que hace 10 o 12 años. Y uno habla con los pacientes y los médicos y nadie siente que haya habido una mejora notoria en la prestación. Entonces, si el dinero de los contribuyentes se está usando para educación, para seguridad y para salud, pero los resultados no se ven, eso no es inversión social. Esto es un gasto que no está dando resultados. Y nuestros gobernantes no son nuestros monarcas, son nuestros empleados. Nosotros les mandatamos que gestionen el gobierno a nombre nuestro y con nuestros recursos, con los que pagamos los contribuyentes de nuestro bolsillo, para que nos gobiernen bien y nos representen. Entonces nos deben explicaciones de cómo es que gastaron tanta plata de los contribuyentes sin conseguir los resultados que se debieran haber conseguido. Y hoy, en particular, el CODICEN y la Administración de la Enseñanza Pública nos debe una explicación de por qué no se está haciendo nada, por qué la gente reformista y con buenas ideas fue expulsada, cuando esto es una reforma que el país precisa como el agua, porque nos va la vida en esto, como decías tú al principio. Nos va la vida porque esto está destruyendo el tejido social y si seguimos 15 años así más, el Uruguay va a ser irreconocible. Y nos va la vida porque si tenemos una población educada, vamos a atraer inversión inteligente. No la que viene a agujerear la tierra para sacar algo de abajo y destrozar el medio ambiente, sino la que viene a producir cosas que necesitan del talento, de la capacidad, de la creatividad que tiene el ser humano. Ese es el destino del Uruguay. Y por eso necesitamos educar, para terminar con la fragmentación social y toda la secuela de delito, de violencia y de droga que trae detrás, y para atraer inversión inteligente, crear empleos dignos y de alta calidad que nos pongan en la senda del desarrollo. Ahora, ¿cómo puede ser? Porque yo me imagino el vecino o la vecina que está mirando el programa en su casa, dice, ¿cómo puede ser de que hay distintos actores políticos, tomadores de decisiones que coinciden con estos conceptos que tú estás manejando, que la mayoría de la población del Uruguay coincide en la necesidad de mejorar la educación, más liceos, mayor contención, inclusión social, y por qué no se hace? Porque incluso hasta desde el propio oficialismo se escuchan también esos postulados de mejorar la educación, de más horas de clase, de construir liceos, de capacitar mejor al personal de la educación. Y son todas frases por la galería, porque en la realidad seguimos padeciendo esta dureza que estamos hablando. Los cambios no ocurren. Nosotros no pretendemos tener la verdad revelada, pero yo siempre digo que con eslogans no se cambian los países, se cambia con ideas. Y con ideas... Con hechos. Con ideas, primero con ideas que tienen que ser propuestas articuladas, pensadas, cuantificadas y estudiadas y si emulan
o adaptan experiencias de éxito, tanto mejor, porque entonces ya fueron probadas, no tenemos que reinventar la rueda. Cuando se inventa en otra parte la vacuna contra la gripe o contra la tuberculosis o contra el SIDA, nosotros traemos la idea y la aplicamos, no es que la tenemos que reinventar. Entonces estas cosas están inventadas. Nosotros estamos haciendo una propuesta que está adaptada a la institucionalidad y a las necesidades del país. Es perfectamente financiable con los recursos que ya se usan. No digo que sea la mejor propuesta, es una propuesta factible. Es una propuesta que no está muy alejada en muchas cosas de la que Fernando Filgueira y Mir estaban tratando de promover en la interna. ¿Eran las figuras que iban a cambiar el ADN de la educación? El ADN. Entonces, no se hace. ¿Qué dicen los políticos cuando les planteas esto? Diría que coinciden con la importancia del tema, pero no veo que se estén embanderando con las propuestas. Se embanderan con el eslogan. Hay que cambiar la educación y esto y lo otro, pero hay que cambiarla con propuestas concretas, ponerlas arriba de la mesa y empujar y pelear, no aburrirse nunca de empujar por estas propuestas. El gobierno tiene que tener la iniciativa. Es poco lo que puede hacer la oposición si el gobierno no tiene ganas de hacerlo. Y más un gobierno con mayorías parlamentarias, ¿no? Y más un gobierno que tiene mayorías parlamentarias. Pero la oposición puede concientizar, como estamos tratando de hacer nosotros desde fuera de la política, a la opinión ciudadana, de que no solo es necesario este cambio, sino que además es factible, y es factible empezarlo ya. No tenemos que esperar 3 años y medio a que cambie el gobierno. ¿Por qué el presidente Vázquez, que vino con un programa que en su momento nosotros dijimos es la mejor versión programática de todos los gobiernos del Frente Amplio, haciendo una disección de todas las propuestas de gobierno que tenía? ¿Por qué ya desde el saque se veía claro de que en educación no iban a dar la batalla, no iba a cambiar nada? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿La máquina del poder? ¿La lucha de los sindicatos? Mi impresión es que es un equilibrio. A los sindicatos se le echa la culpa de todo. Acá, pero tienen mucho poder los sindicatos. Tienen poder, le han torcido el brazo al gobierno en más de una ocasión. Tienen poder, pero no es solo el poder sindical. Hay acá temas políticos, corporativos, complejos. Hay un equilibrio de poder a la interna del Frente Amplio. Yo lo divido de una manera muy simple pero útil: el ala socialdemócrata, es decir, el centro izquierda, más o menos moderno, tipo europeo, y después el MPP y el Partido Comunista, que es otra ala, que tienen otra concepción de país y otro modelo de país. Y en la ecuación electoral a la interna del Frente Amplio, ellos tienen el 75% de la bancada. Entonces el ala socialdemócrata piensa más cercanamente al Partido Independiente y a los partidos tradicionales en este tema. Entonces, si lo sumamos a todos, entonces 70% estaría más o menos pensando lo mismo, pero por la arquitectura política que tenemos, estas fuerzas que piensan parecido no se pueden juntar, y entonces el ala socialdemócrata del Frente Amplio, que piensa más parecido a esto que a esto, tiene que darse gobernabilidad acordando con grupos de personas que tienen una concepción distinta. Yo la respeto, pero entonces son ellos que están bloqueando la reforma educativa. Entonces, que le expliquen a la ciudadanía por qué están bloqueando la reforma educativa. ¿Cuáles son los intereses que los llevan, o las concepciones ideológicas que los llevan a bloquear la reforma educativa cuando estamos ante una emergencia humanitaria en los contextos vulnerables por el fracaso de la educación? Yo no tengo la respuesta. Son ellos los que nos tienen que explicar qué razones ideológicas o lógicas de poder los llevan a la parálisis. Ernesto, un placer conversar contigo. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Muy interesante. Nos gustaría, ¿tenés pensado venir por Maldonado en breve? Tengo pensado venir porque hemos quedado con algunas personas aquí de venir a visitar los asentamientos, algo que estamos haciendo bastante en Montevideo.
Así que con muchísimo gusto la próxima vez que estemos aquí estamos te vamos a invitar otra para vez. hablar del tema que nos quedó en el tintero, que es la rehabilitación de menores infractores. Muy bueno, ya quedas comprometido públicamente a visitarnos. Quedo comprometido. Será un placer para nosotros. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. El economista Ernesto Talvi, director del Instituto Ceres, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Bueno, hablando de este tema educativo que es apasionante, es importante, nos va la vida, en eso creo que somos todos contestes y coincidentes. Y bueno, escuchar estas opiniones, escuchar ideas, más allá de los debates meramente políticos, siempre es positivo y constructivo. Hacemos la pausa y estamos otra vez con ustedes.